Veamos este. Muy pocos personajes consiguen cambiar el tono. Vamos a... Le puse play y no ni siquiera hice la presentación como corresponde. Mm. Esto es... ¿Sacrificarías al mundo por amor? Drácula, Castlevania, el otro autor. Muy pocos personajes consiguen cambiar el tono de la obra de la que son parte. Un personaje puede estar muy bien escrito y traicionarse por lo que quiere el autor, el fandom o el carácter de la obra que le dio origen, arruinando quizás una buena conclusión. Pero si un personaje le da lo que quiere a los fans, mantiene el tono de la obra y concluye su arco perfectamente escrito, probablemente estás viendo Castlevania. Y probablemente conociste a Vlad Drácula. Uf, Draculón. Es que miren ese papito guachón, esa barbita. Tepes. 1455 en Wallachia. Una mujer llamada Lisa llega a un castillo como nunca antes, una estructura colosal custodiada por cuerpos de empalados a sus puertas. En el interior una figura sombría acecha a la mujer, mientras ésta se presenta. La figura le habla tenebrosamente, como una criatura de la noche, como un monstruo, pero esta no se ve intimidada. Habla del conocimiento y de curiosidad, habla de humanidad en el mejor de los sentidos, y aquel monstruo baja las barreras. Ella quiere ser doctora y salvar gente, él no entiende por qué, y ella, habiendo vivido una ínfima parte de lo que esta figura le contesta con convicción para hacer el mundo un lugar mejor. Convencido y fascinado, este ser, mitad alimaña y mitad hombre, se presenta como Vlad Drácula Tepes, y le presenta a la mujer y a nosotros un ápice del increíble universo de Castlevania. Se genera una hermosa química, vemos algo bello en ese juego de pasar del miedo al júbilo y la curiosidad. Hay una cierta alegría en el aire y podemos por fin Hay romance, hay intriga, hay... ¿Cómo decirlo? Hay esperanza por el potencial humano que se ve. sentirnos seguros. Ay, no. Dargoviste, 1475. Tenemos un salto temporal y resulta que Lisa, ahora Lisa Tepes, está siendo quemada en la hoguera por brujería a manos de un cruel obispo, mientras muchas figuras miran impasibles. Drácula entonces llega a la casa que tenía con su esposa. Estaba viajando, no con su poder o con tecnología, viajaba como los hombres, lento, porque su esposa se lo pidió. Si me amas como hombre, vive como hombre. Cuando se entera del destino de su amada de manos de una mujer a la que esta última había ayudado, Drácula tiene un poco de esperanza, que pronto se la quitan. La mujer, con profunda pena, dice: ya es tarde. Entonces Drácula, en un despliegue de poder e ira sin precedentes, como último acto de piedad, le dice a la mujer que huya con toda su familia y luego jura que en un año traerá el cataclismo más grande que ha habido y borrará a la humanidad de la faz de la tierra. Esa fue su última muestra de humanidad a la persona que tuvo al menos la decencia de decirle como lo que había ocurrido. Consagrándose como el villano de la historia. Presentar a un villano como Drácula de la forma en que se hace muestra la brillantez de Castlevania, que muestra una exploración del duelo, la moral y el sufrimiento sin precedentes. Lisa Tepes representa el lado más amable de Drácula, mientras que, paradójicamente, el obispo que mató a su esposa representa todo ese dolor, toda esa ira y todo el odio que desenvolverá en el mundo. Por eso, el arco de Drácula es una involución de personaje, alguien que pierde todo lo que había ganado y aprendido. La serie es una lucha entre el futuro, que representa el amor, y el pasado, que se niega a avanzar, que representa el dolor, y que en este caso termina de la forma más trágica posible. Luego veremos eso. Pero para entender la maravilla de personaje que es Drácula, tenemos que entender el increíble mundo en el que este vive. En la primera temporada apenas se nos dan pinceladas del mundo de Castlevania, pero con complementos pequeños vemos que este, a raíz de mi humilde conocimiento, se siente único. La magia en Castlevania es más como una ciencia. Es que va ligado en eso. La magia, si no me equivoco, en Castlevania tiene teoría, tiene sus ecuaciones y su funcionamiento, las cuales podrían hacer ciencia mágica o magia científica en cohesión entre ambas.
algo que se puede aprender y olvidar, que forma parte de todo y es a pesar de todo. Muchos conceptos mágicos se entrelazan con cómo funciona la sociedad y construyen el mundo en sí. Por ejemplo, las leyendas y creencias dan vida al poder y hay formas de vida que se aprovechan de conceptos humanos, con la misma muerte, que es un ser que se alimenta de la muerte y vive por las supersticiones. Pero para hacerlo simple, Castlevania se resume en una frase: el conocimiento es poder, que según Google la dijo Sir Francis Bacon o Bacon, no sé, pero como no lo conozco, se le atribuiré a este perezoso, porque mira cómo tiene las manos. Un capo. En Castlevania las civilizaciones o el conocimiento en sí no responden a una única línea de pensamiento que llegó unilateralmente a la misma conclusión. El conocimiento en Castlevania es algo que se gana y se pierde. Cosas como el viaje en el tiempo, la vida eterna o la teletransportación no son imposibles, porque la humanidad es milenaria y aquello que descubriste no es algo nuevo, es algo que quizá olvidamos. Entonces volvemos a Drácula, quien se puede simplificar en la frase de más sabe el diablo por viejo que por diablo, que como no sé quién lo dijo, se la atribuiré a mi abuelo. Nunca escuché que le dijera, pero es un abuelo, sería raro si no lo hubiera hecho. Drácula ha vivido tantísimo y tiene la información de tantas eras que posee conocimientos nunca antes recordados. Él sabe y por eso es quien es. La cultura popular lo construyó como alguien temible, pero de la interpretación original como aquel ser aterrador e incomprensible que no existía fuera de su microcosmos, El monstruo que solo veía el resto como basura. tenemos un general milenario que cosechó conocimientos inagotables de un mundo mayor aún. Por eso es tan increíble y enigmático. Me encanta porque esto hace que las escalas de poder respondan a cosas básicas que no requieren planteamiento per se. Por eso nunca dejamos de ver a Drácula como una amenaza y no necesitamos saber el porqué de sus habilidades. Es Drácula y tiene poderes tan únicos que quizá los hemos olvidado. Pero esa es la mirada superficial. Drácula inicia la obra como un ser vacío y temeroso. En el futuro veríamos lo que la soledad le hace incluso a los vampiros. La eternidad también puede ser una eterna condena. Quizá Drácula vio tanta violencia propia y ajena que creyó en eso como el único ciclo normal. Vio, Como dijo Alucard, viviré hasta que mi infinito futuro supere a mi extenso pasado. O una cosa así. Pero es como tan wow esa frase. tantas civilizaciones morir que verlas nacer resultaba fútil, y en ese caos interminable llamado existencia se dejó caer en el olvido. Entonces llegó Lisa. Lisa vale la pena porque es la representación de algo que Drácula, con todo su impresionante pasado, no contempla: un futuro. Ella habla de la bondad del mundo, no desde la inocencia, sino desde la sabiduría, no desde el temor de lo malos que somos, sino desde la comprensión de lo buenos que podemos llegar a ser. Ella comprende a este ser con todo y sus pecados, juntos dejan al hombre que fue y construyen su lado más moral, el lado que crea Lisa. La idea de que alguien con el conocimiento de Drácula no contemplara la bondad del mundo es algo increíble. Lisa no lo ve con el temor que otros humanos, ni con admiración, lo ve como un igual. Él puede aprender tanto de ella como ella de él. Pero creer en el bien no basta, y el mundo está lleno de maldad. El obispo es una representación de todo lo que Drácula detesta y todo lo que Lisa no es: la superstición, la ignorancia, el atarse al pasado, el miedo y la violencia que éste trae. Pero, ¿qué nos dice eso de Drácula? ¿O de lo que hará después? Ya llegaremos a eso. De la escena en que atrapan a Lisa, rescato que tanto en la hoguera como mientras se la llevan, Lisa no guarda rencor Porque los conocimientos que tiene dan miedo, es el temor y es como el perder el control de las masas a través de lo que ella sabe. ni desdén, comprende la ignorancia de sus pares y se lamenta de las consecuencias que estos traerán para sí mismos. Y no digo que no quisiera vivir y estuviera dispuesta a morir, pero lo que le duele es el dolor que traerá con su muerte, más que su propio dolor. Recuerda a personajes como Ned Stark. Además comprende que en su infinita sapiencia Drácula no entenderá esto. Alguien que ha vivido para el odio, ¿cómo afrontará el dolor de perder el amor? El duelo es algo que requiere madurez, fortaleza, algo que si no se gestiona bien puede destruirte. Drácula solo ha sido capaz de mostrar el conocimiento empírico que posee, la lógica con la que ha afrontado sus propios deseos y banalidades, persiguiéndose a sí mismo y por sí mismo. Pero el amor tiene poco de egoísta, al menos en cuanto arriesgamos nuestra estabilidad para sentir algo que nos puede hacer mejores y nos puede destruir. El amor es una de las pocas emociones en las cuales tú, al sentirla,
entregas todo, todo, todo para poder ser destruido por dentro. Quién eras, quién eres y quién serás, vas a cambiar mucho dependiendo de cómo acabe ese amor. Eso es lo que teme Lisa, a que el amor que le enseñó no sea suficiente, y no se equivoca. Eso nos lleva de nuevo al obispo. El obispo no es un personaje, no realmente, al menos no en mis manuales, es más una personificación. Personifica la ignorancia, el egoísmo, el miedo y la violencia que lo acompaña. Se supone que hay dos reacciones básicas ante el peligro, la Atacar y huida y huir. la confrontación. La gracia es que cuando no hace falta huir, se puede confrontar, y esto no es necesariamente algo que se dé en casos lógicos. Alguien con poder puede tener miedo y querer destruirlo todo. Eso es un reflejo de lo que somos. Por eso uso en este video con tanto cuidado la palabra humano, porque si digo que algo es más o menos humano, ignoro que la maldad también es nuestra. Desde Sí, la también es introducción del humana. mismo obispo resalto la tenacidad que tiene. Se habla mucho de cómo en la distancia que marcamos con los malos o peores exponentes de la humanidad encontramos seguridad. Nos gusta que sean patéticos, que tengan todo lo malo, pero este monstruo, pese a temer, se aferra a lo que cree hasta el último momento, y eso se le debe a la convicción y compromiso con sus creencias, porque cuando estás dispuesto a hacer hasta lo innombrable por algo, no te destruyes a la mínima de cambio. Cuando vives en el abismo que te construiste a ti mismo, estás dispuesto a morir en él mientras lo llamas paraíso. Una vez cae Lisa y Drácula condena al mundo, queda un último elemento que entra al juego. Lisa, como representación del amor de Drácula, desaparece, pero entonces aparece Alucard. Alucard, además de ser mi hombre y uno de los personajes psicológicamente más complejos de la animación, es en palabras simples la personificación del amor de Lisa y Vlad, dos personas que se amaban tanto que decidieron que ese amor tuviera forma en vida. Este le dice a su padre que no haga lo que prometió, que en nombre de su madre detenga aquel ataque a los humanos, pero en su momento más bajo e iracundo, un Drácula embriagado de odio atacó a su hijo y dejándolo en una Sí, especie de vean, coma del que ahí ese fue su momento más bajo, donde también él dijo, no tengo retorno de aquí. le toma un año salir. De ahí es liberado por un cazador de monstruos y una hechicera, cumpliendo una suerte de profecía que, como el mismo poder en Castlevania, es una fuente de conocimiento que no se sabe de dónde salió, Hola, pero que Kagetora. existe y tiene poder por sí misma. Desgraciadamente, al mismo tiempo que esto se cumplía, Drácula liberó a las criaturas de la noche en el mundo, y estas no han hecho más que causar dolor. Maten por mi amada, dice. Y este es otro brillante clavo en el ataúd de la venganza. Muchas obras de venganza son una excusa, entre comillas, noble para que un personaje mate sin culpa a un montón de personas. Pero falta el concepto del duelo, el por qué y el para qué. ¿Por qué la venganza aliviaría la vida de una persona? ¿Y con qué propósito? Y no es como que tengamos que analizar cada obra y que solo Es solamente sientes tanto dolor que para poder seguir existiendo tienes que matar a aquello que te causó ese dolor, porque sabes que no va a haber retribución, sabes que no va a volver, pero sabes que esa persona no merece vivir y poder llegar a ser feliz por todo lo que te quitó. Ah, y el chivito pues no lo estoy ocupando porque quiero que algo corra bien en el PC. quiere tener un rato de acción sin preguntas. Pero este es un caso particularmente malo porque no solo Drácula tiene una venganza injustificada, sino que además entierra el legado de su esposa, una mujer sabia llena de comprensión y amor para quienes eran inocentes. No hay justicia en la venganza si te conviertes en eso que dijiste condenar. Incluso Alucard le pide a su padre que busque a los responsables, clama justicia y condena venganza, pero Drácula no quiere escuchar, y para el último capítulo de la primera temporada vemos el deceso de la vida del verdadero responsable de tanto dolor, un ser tan enajenado de sus propias responsabilidades que termina en aquel vacío oscuro al que siempre perteneció, en una iglesia apagada donde la luz convierte la casa de Dios en el infierno que este hombre siempre añoró, ya que un grupo de demonios que asediaban su ciudad llegan a acabar con él, justo cuando él envió a sus hombres a matar inocentes, por lo cual está totalmente solo, y es una escena gloriosa. Las criaturas se Es acercan maravilloso, weón, cuando le dicen que a su dios, su templo le causa el vómito. desde todos lados. Él clama: no pueden entrar a la casa de Dios. Dios no está aquí. Dios está en todas sus iglesias.
El amor de tu Dios no es incondicional. La obra de mi vida ha sido en su nombre. La obra de tu vida Ahí está. le causa el vómito. Esta era la frase. Uf. Ya no es así. Era una bruja. Mentiras en la casa de tu Dios. Para luego devorarlo parcialmente. No puedo evitar mencionar que es increíble cómo se acepta la existencia de un dios que no tiene poder per se. Los sacerdotes pueden bendecir agua, pero no sabemos más de este dios aparte de eso, e incluso se niega la existencia del diablo. Entonces, las cosas que componen las creencias del hombre prácticamente no interceden, ni siquiera en un mundo tan mágico. Hay más de las personas que adoran que en los dioses que son adorados. La muerte de los Belmont, una logia que cazaba monstruos, o la misma ignorancia de las personas es una prueba de que el temor al negarse a avanzar y la violencia que conlleva el miedo es el verdadero enemigo del mundo, y también lo será de Drácula. Y si bien justifiqué la supervivencia de la bondad de Drácula con el nacimiento de Alucard, la muerte del obispo también es un buen ejemplo de cómo es el personaje. Si este representa el odio, bueno, ya llegaremos a eso. Y una vez establecidos los elementos, pasamos a la segunda temporada. Para la segunda temporada, Drácula tiene un ejército formado de muchos vampiros que le sirven, todos de distintas culturas y regiones. Entre tanta gente, un hombre destaca, acercándose bajo el recelo de los que lo miran. Un uniforme le da estatus igual al del siguiente personaje y mi favorito personal, mi niño Isaac. Estos paradójicamente son humanos, forjadores, un tipo de humano que nace con el don de revivir cuerpos a su voluntad o de traer criaturas de la noche en los cuerpos de la gente muerta. Y de esta forma Drácula ha formado un ejército, pero pese a lo útiles e indispensables que son, los vampiros no los quieren, más aún cuando Drácula los pone a la cabeza de todo el operativo. Ahora Drácula desde este punto empieza a forjar una mentira que construye pero que no puede mantener en el tiempo. A sus generales les habla de cómo planea destruir a los humanos por lo que le hicieron a su esposa, para que esa sea una tierra para ellos, y como es él, nadie lo cuestiona. Pero es extraño, ¿por qué tienen que luchar por la memoria de una humana? ¿Para qué quieren una tierra que no les proveerá alimento? Son cuestiones que él no se detiene a analizar, y es que Drácula no cree en lo que dice, y el primer indicio está en su lenguaje corporal. La primera vez que aparece lo hace con la presencia que requiere. Esto es el cómo los demás lo ven, una figura imponente, casi mítica, que no necesita descansar. El gran señor de la oscuridad. Sus decisiones, que deja a seres milenarios sin respuesta en una sala enorme de un castillo más enorme que le pertenece. Pero más tarde, en la intimidad con sus forjadores, este se desploma en su silla. Drácula no está decidido, enojado e impaciente. Drácula está cansado. Y esto irá escalando. Es increíble ver la diferencia entre él y su castillo, un reflejo de quien solía ser, quien los demás ven, la leyenda que ya no existe. Aquel lugar se yergue como algo imponente, inamovible, incansable y eterno, pero cuando Drácula camina por sus pasillos lo hace lento, vacío de entusiasmo y determinación, a diferencia de al inicio. Cuando se sienta en su trono no hay presencia ni opulencia, hay cansancio, el eterno cansancio de alguien que solo puede esperar a que todo acabe. Cuando la reunión termina, ya en la intimidad con sus forjadores, estos le piden una explicación de por qué ellos son los elegidos. Este les ejemplifica que los vampiros tienden a ver a los humanos como ganado. Son incapaces de afrontar la cruzada que les pide, porque no dimensionan las capacidades o la resiliencia de los propios humanos. Les falta odio, por decirlo a lo otaku. Es ese odio el que compone al personaje y que asume comparten sus dos forjadores, personajes clave en cómo irá evolucionando el personaje. Esta escena también sirve como una declaración de que Drácula comprende a los humanos como más que animales, los ve más allá de lo que cree su especie, porque él llegó a amar a una humana. Por eso considero que, al igual que su fuente de odio, el verdadero responsable de la muerte de Lisa, la ira y el odio que pudo sentir Drácula es un espacio vacío, una interminable agonía que le recuerda lo que hace mal. Antes, cuenta él, disfrutaba el sufrimiento, pero ese Drácula murió cuando conoció a Lisa, y cuando ella murió, se llevó al nuevo Drácula. Se llevó ese amor, y el nuevo es incapaz de tener el amor de Lisa y el regocijo por el daño que hace a los demás. Y solo sientas, tío, está cansado. No sabe cómo parar, ni cómo continuar. Son estas dos partes de él, estas partes perdidas, las que se enfrentarán al final. En un punto llega una nueva vampiresa,
Carmila, una doña con mucha presencia que parece componerse de toda la ambición que Drácula ha perdido, y después de mucho tiempo es la única que saca de él esa ira que tanto se le asume a alguien con su legado. La mujer llega tarde y además lanza la pregunta: ¿por qué Drácula no había convertido a su esposa en vampiro? Este al final se la lleva a sus aposentos, y donde podíamos creer que haría una suerte de venganza o represalia, él vuelve a tener piedad. Es este tira y afloja constante que lo compone, porque Drácula En un no cuerpo deja de muerto. ser él, es su espíritu el que está roto, pero no lo que él implica. Carmila entra a la habitación y una vez en privado primero le habla en desafío, pero basta una mirada para que lo trate con respeto. Se justifica a sí misma y habla de cómo nadie entiende el proceso de Drácula, lo cual tiene sentido. Su plan no existe, todos lo siguen por quien es, pero no son idiotas y todo llegará a un punto límite. Al final la lucha de Drácula es una doble. Por un lado busca cobrar una venganza cual empalador antiguo que no lo satisface, pero que en su propio vacío encuentra como la única salida. Por otro, el combatir la bondad que Elisa dejó en él, aquello que solo lo aleja más de esa venganza. En capítulos posteriores cada vez se lo verá más cansado, menos resiliente y con menos intención de seguir. Las tropas que envía se ven cada vez más dispersadas por los pueblerinos o por el trío de protagonistas, que los detienen poco a poco. Su ansiada guerra se diluye y él no puede mantener la mentira. Pero su lado más bondadoso, el lado que construyó con su esposa, se hace más fuerte. Este se ve con sus maestros forjadores, tanto Héctor como mi niño Isaac. En Héctor ve la inocencia de un niño, al que es fácil de engañar y que probablemente le recuerda a su hijo. A este lo busca primero, en plena desesperación, pero cuando este le dice que no está dispuesto a exterminar a los humanos, este no desata su ira, usa su presencia para que haga lo que le pide, que forje criaturas de la noche que encarcelen a los humanos y no los exterminen. Héctor confía en él y además le sirve, pero cuando tiene dudas flaquea porque cree en el propósito pero no en el hombre, y a la primera de cambio se alía con Carmila, quien busca tomar las fuerzas de Drácula para su beneficio. Isaac, mi niño, por otro lado, resulta un personaje mucho más complejo. Este es un hombre capaz de pararse de tú a tú con Drácula, lo escucha llegar cuando va a buscarlo, ambos hablan parejos sobre sus intenciones. Drácula siente condescendencia para con Héctor, pero Isaac es un amigo, y aún así su dinámica es cuestionable, porque Héctor entiende el amor y la confianza como una moneda de cambio cuyas frágiles convicciones tienden de mano en mano, pero Isaac es un hombre determinado que ha probado el dolor más inagotable del mundo, que cree en Drácula como el único ser que le ha prestado ayuda y los humanos como una fuente perpetua de dolor, ignorancia y sufrimiento. Y le tiene lealtad. Y un hombre que te jura lealtad, real lealtad, no tienes cómo ser que te abandone. El problema es que Isaac lo admira y eso prohíbe la cercanía. Lisa amaba a Drácula, pero lo que los unió es que ella lo vio como un igual, alguien que podía aprender de ella tanto como ella de él. Isaac endiosa a Drácula y eso es lo que los aleja, y aunque Drácula podría aprovecharse de eso, no lo hace. El personaje trata de acercarse, incluso la primera vez que se ven es el único al que en verdad le dice lo que planea, y esto es porque Isaac cree que la guerra que dice que hará es muy poca cosa para él. El exterminio de la raza humana es más plausible. Al final todo escala y Drácula, por llenar los zapatos del monstruo que fue, llega casi a una rebelión en su contra. Nota el vacío, la poca lealtad que anda en el aire. Se reúne con Isaac, quien ignora la magnitud de la conspiración, pues quizá tiene tan envidiosado a Drácula que no imagina que busquen derrocarlo, sino más bien escalar en poder en su corte. Tiene la percepción de la realidad totalmente alterada. Aquí de nuevo podemos esperar la reacción más violenta o vehemente, pero no. Pese a que en capítulos atrás él llegó a imponer sus intenciones con violencia sobre toda lógica, cuando se plantea la traición de Héctor, Isaac diciendo que Héctor sigue siendo un niño que no entiende por qué lo golpeaban por llevar animales muertos a su casa, Drácula ignora la traición y se centra en el niño. Habla de su confusión e inocencia. Le dice a Isaac que debería llevarse mejor, pues serían los únicos humanos que al final quedarían vivos. Presumably. Presumiblemente.
Por favor, díganme que quieren un análisis de Isaac. Al final solo meditan y donde Drácula quiso buscar consuelo, encuentra lealtad. Ese vacío, alguien que no busca ni cree poder aportar una mejoría, alguien que lo cree perfecto pese a lo errado que sabe que está, pero es el único que le queda. En su infinita soledad, al descuidar su ejército, cual persona que no mejora pierde todo. Así avanza la traición de Carmila y los convence de ir a una ciudad específica, contraria al plan original, para que ella los traicione. Entonces Drácula acepta y tras una escena que muestra que Drácula es un rolero, de 20, evidentemente, es de los míos, comienza la traición. En un momento en el que atacan a Drácula, este por fin se defiende, pero cuando toman el castillo, este último es teletransportado por nuestros héroes a su ubicación. Drácula está iracundo. Este es el momento que estábamos esperando. Amo como Castlevania no te hace esperar. Drácula Iría no como pudo tal. ser el malo de una serie de 10 temporadas, pero aquí resuelven todo en la misma temporada en que se dan a la tarea de terminarlo. Este es el Drácula del que hablan las leyendas. Con su ejército vencido y su hogar profanado, la luna se vuelve roja y él está listo para todo. Pero no es del todo cierto. Esta es una de las confrontaciones más increíbles que yo he visto en la ficción, porque en este punto recuerdo que no tenía sentido cómo un hombre que clamaba ser un monstruo resultaba tan paternal, tan compasivo y permisivo, que incluso en su momento más bajo tuvo un acto de piedad, como alguien como Drácula mataría a su hijo, al último recuerdo de su esposa. Pero a la vez pensaba, si no lo hace, si no lucha, sería brutalmente anticlimático. Vimos prepararse a nuestros héroes hasta el hartazgo, lo dieron todo, se esforzaron y no podían estar más listos. O sea, si Trevor no usaba esa cosa, yo me pegaba en ti. Que no lucharan sería una decepción para una de las series que tiene de las mejores escenas de acción de la animación occidental. Y no tenía idea de lo que me esperaba. Pero antes, en su huida, Drácula se deja custodiar por Isaac, aquel sirviente y último amigo que le queda. Este hasta el final está dispuesto a darlo todo por él. Drácula, quizá aún confundido por la traición, le vuelve a preguntar respecto a su fidelidad. ¿Darías tu vida mortal por mi vida inmortal? ¿Por su conocimiento? ¿Su valor? Definitivamente. Entonces Drácula, sintiendo su error, le dice que es un hombre de verdadera lealtad, algo que no siempre se encuentra, fidelidad a lo que uno cree, algo que quizá hasta el mismo Drácula perdió, sin poder guardar fidelidad a las intenciones de su esposa. Ve valor en eso, un valor que no merece morir por él, y salva a Isaac, quien tendría el mismo arco que Drácula, pero en lugar de una involución, evolucionaría. Díganme en los comentarios si quieren un video de este dios. Hermano, Drácula aleja a la esta última frase. persona que tenía, como si fuera depresión, lo abandonan y se aleja de las personas. Por salvar al último humano que merecía ser salvado, se quedó solo y traicionó a un amigo, por su último acto de bien. La pelea de Drácula me gusta pensarla como una obra de 3 partes. La mentira, la leyenda y la verdad. Alucard es el primero en llegar. Padre, dice. Hijo, complementa Drácula. Este le dice que terminará aquel genocidio en nombre de su madre, y Drácula le dice que perdura por ella. Alucard se lanza una vez iniciado, y el golpe derriba el cuadro de Lisa. Aquella confrontación es la muerte de su legado, algo que jamás hubiera querido. Todo en esta pelea es una mentira. La infinita arrogancia de Drácula es un grito de ayuda, una forma de distanciarse de lo que hace que hasta resulta ridículo. Las miradas, la postura, la altivez, es aquel hombre encerrado que nunca conoció a Lisa, que creía que estar lejos de todo era un gaje de superioridad, pero Era el monstruo antes del amor. es falso, se nota en los golpes, un ser que podría matar de un solo Ya estarían muertos, estarían hechos papillas y estaría bebiendo su sangre. movimiento, no usa las garras, su velocidad o la fuerza necesaria. Quiere ver los límites pero nunca los rebasa. Una vez hace la Genkidama y nuestros héroes le ganan la pulseada, llegamos a la leyenda. Ni Sypha ni Trevor están en esta pelea porque la superioridad de estos seres es otra cosa. Incluso a su máxima velocidad, Drácula toma a su hijo y le da golpes tales que alteran la estructura del castillo. Es una bestia, un monstruo, un ser tan superior que nadie puede detenerlo. Es una fuerza imparable y tras la paliza de su vida, llegamos a la realidad. Verán, Es un perder a padre alguien viendo no a es su hijo. fácil. Y la mayor parte del tiempo la pérdida es algo que vemos de lejos. Es común perder a personas a lo largo de la vida, y cuando estas pérdidas son pilares de nuestra realidad, duele como pocas cosas. Levantarse de algo así es casi imposible y merece Yo aún recuerdo a la
La mapache, una amiga. Me pasa que paso por las donde salíamos a pasear o juntarnos y siento que la veo de reojo. No la veo a la mapache. Toda la admiración del mundo, pero esta no es ese tipo de historia. Drácula perdió al amor de su vida, alguien que lo había abierto a recibir tanto cariño como jamás imaginó posible, pero lo perdió. Y alguien con su fuerza, su capacidad, alguien que pudo salvarla, lo sufre más, porque se siente responsable. Drácula se nos vende como el último gran villano, como un monstruo que va a arrasar la tierra, pero su arco es el de un hombre perdido que por el dolor de haber amado y sufrido olvidó todo lo que el amor le dio, pero en un segundo lo recuerda. En un segundo termina en el cuarto de su hijo, aquel lugar que vio crecer el fruto del amor de Lisa y Drácula, y en ese momento se destruye. La luna se vuelve blanca y él entiende la verdad. Él ya está muerto. El hombre que construyó, el que Lisa amó, murió aquel día. Y el saco del monstruo en que quiso convertirse le queda infinitamente grande. Cae en conciencia de todo en una de las escenas más desgarradoras que he visto. Su cruzada es una mentira y lo único que ha hecho es enterrar la memoria de aquella que amó, el hombre que ella vio en él, los valores que le enseñó, y estuvo dispuesto a llevar esa mentira hasta las últimas instancias de acabar con su propio hijo. La prueba viviente de que Lisa existió, el fruto de un amor tan grande. Lisa, Es la prueba de nosotros su amor fue real. pintamos este cuarto. Nosotros hicimos estos juguetes. Mi niño. Estoy asesinando a mi niño. Lisa, estoy asesinando a nuestro hijo. Es nuestro niño, Lisa. El regalo más grande que me diste. Y lo estoy asesinando. Ya debo estar muerto. Y así, ante el cuadro de Lisa, el hijo toma una estaca. Hijo, dice, padre, complementa. Y así acaba con el tormento de un hombre y del mundo que quiso convertir en un infierno. Al final, curiosamente, tras la muerte de Drácula, su mal tarda tiempo en sanar, pero es curioso, en verdad, cómo esto habla del legado de Drácula, del dolor que causó y el bien. Al perder algo, el personaje sufrió la pérdida del amor, solo sabía lo que era vivir por él y para él, pero el duelo lo llevó a un camino de ida difícil de transitar. Al no saber superar la muerte de Lisa, destruyó todo aquello que juntos construyeron, pero se detuvo a tiempo, porque en el vacío que le dio el odio en que quiso refugiarse, no encontró la fuerza para terminarlo todo. Su Encontró odio fue como lucidez. el mal mismo, aquel que siempre existió, ese miedo a afrontar la realidad, ese miedo que lleva a la destrucción, se convirtió en lo que tanto odiaba, y al final En el entendió que ignorante. estaba errado, quizá, ahora sí, siendo más humano que nunca, con lo bueno y lo malo. Pero su amor no murió con Lisa. Vive Perduró en en Alucard. Alucard, en la piedad de no acabar con su vida y en el legado que dejó en su moral. Castlevania, con toda su violencia, tiene un final feliz porque quizá, como con su mensaje o con la muerte de tanta ignorancia y dolor que antes eran pilares de nuestra sociedad, es optimista y cree en el dolor vacío que tiene un final, no importa cuánto cueste, y cree en el amor que no muere, sino que se transforma y por el que vale la pena dar la vida. Drácula es, por eso, uno de los personajes más increíbles de la ficción, que supo dar todo de sí, tanto lo bueno, lo malo, lo épico y lo real, Sí, para weón. no dejar a nadie indiferente. Ahora sí, ya tenemos Serie. 2 Patreons, 2, en mi corazón están, que van a aparecer por acá en el trayecto del mes. Estos, acá, grandes, capos, reyes, maestros, gracias por el apoyo, gracias por ver. Hasta la próxima. Videazo, hermano. Y le volvemos a dar like. Porque hubo un tema que perdió esta reacción en su momento. Pero weón, videazo. Un grande el otro autor. Un grande. Solo arrebátale la felicidad.